Buen día, compañeros. Nosotros vamos a presentar el tema de las tablas hash. Bien, las tablas hash como concepto formal tenemos que es la estructura de datos no lineal cuyo propósito final se centra en llevar a cabo las acciones básicas en el menor tiempo posible, mejorando las cotas de rendimiento respecto a un gran número de estructuras. En palabras más entendibles, podemos decir que una tabla hash es la unión de un array con una función que llamaremos hash, que más adelante les explicaré a qué se refiere. En cuestión de las acciones básicas que realizan las tablas hash, tenemos que son las de insertar, borrar, buscar y recuperar. En una tabla hash podemos encontrar que ciertos elementos. En este caso tenemos una tabla de tamaño razonable para almacenar los pares, la clave o valor, en este caso el ID, una función hash, que es la que anteriormente les comenté. Esta recibe la clave y devuelve un índice para acceder a la posición de la tabla. En otras palabras, podemos decir que es un índice de los elementos que contiene. Y también tiene un procedimiento para que cuando en la función hash se dupliquen los IDs o los valores, entonces esta se cambie y así no tengamos ese error. Prácticamente ese es una de las desventajas más comunes y de los errores más comunes que suceden con las tablas hash. Y este recibe el nombre de colisión. En una tabla hash almacenaremos dos valores. En este caso tenemos el dato, clave, ok, que es lo que nosotros vamos a guardar, ya sea un nombre, un número o lo que nosotros necesitemos. Y tenemos el valor, índice, hash value o el code, que en este caso es un número entero positivo generalmente, pero también podemos poner algún string que nos indica prácticamente en dónde está guardado nuestro dato. Nosotros con esto es como si nosotros tuviéramos el link para acceder a nuestros datos directamente, ya que una tabla hash no es, como lo mencioné anteriormente, no es una estructura de datos lineal. Entonces podemos ir directamente sin pasar por los valores anteriores si necesitamos el último valor o necesitamos un valor de en medio. No es necesario pasar por los primeros, sino que es más fácil porque se va directamente al valor que nosotros necesitamos. Dentro de las aplicaciones, una de las más comunes son los diccionarios, ya que por el orden que se puede tener en ellos, es muy útil. También lo tenemos en los compiladores de lenguajes de programación, en la indexación, en proteger la confidencialidad de una contraseña, asegurar la integridad de la información, en firmas digitales o directorios telefónicos, ya que como en todas estas aplicaciones, como nosotros generamos un ID, con esto nos aseguramos de que ninguno se repita y así podemos identificar cada uno de ellos. Entonces, en cuestión de las contraseñas y la seguridad, no es necesario que nosotros tengamos que ver la contraseña completamente o la información quizás privada. Así nosotros con el ID podemos saber a qué accedemos sin revelar la información que no se nos permite debido a la confidencialidad. En cuestión de indexación, los compiladores, los diccionarios, las firmas, con esto también nosotros nos aseguramos que ninguno se repita
ya que, por ejemplo, no podemos tener dos firmas iguales de dos clientes distintos. Entonces, con eso nosotros nos aseguramos y de cierta manera son muy útiles las tablas hash, pero como todo tiene sus desventajas, entonces estas desventajas que presentan es este, es de suma importancia ponerles cuidado para tratar de tener la menor cantidad de errores posible. A continuación, mi compañero Miguel presentará el ejemplo del código y la ejecución en Visual Studio en lenguaje C#. Hola, buen día compañeros. Bueno, yo les voy a explicar cómo es que funcionan las tablas hash. Bueno, aquí tenemos que para empezar a usar las tablas hash se usa una librería que se llama System Collections. Esa nos va a permitir usar las tablas hash. Bueno, aquí tenemos ya el código hecho y vamos a ir explicando línea por línea para ver cómo funciona. Bueno, aquí en esta primera línea de aquí tenemos que se tiene que crear una tabla hash con la clase hashtable que ya viene por defecto aquí en la librería. Nosotros le pusimos de nombre thash1, pero puede ser el nombre que sea. Aquí para agregar los valores se tiene que escribir primero el nombre de nuestra tabla, .add, que se podría decir que es el método para insertar, y del lado izquierdo siempre se pone lo que es la llave de las tablas hash y a la derecha lo que es el valor de nuestra llave. Aquí se puede poner cualquier tipo de valor, ya que las tablas hash no se inicializan como, por ejemplo, los arreglos, que si son puros enteros tienes que poner puros enteros, o si son strings son puros strings. Aquí la ventaja de las tablas hash es que son de tipo object y se puede agregar cualquier tipo de cosa, y en este caso pues son strings. Para este ejemplo se ingresan primero cuatro valores y aquí se puede ir observando al momento de correr el programa y verlo en consola. Esperamos un momento y aquí está. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se visualice bien. Ok, ya que lo tenemos así de esta forma, aquí nada más están insertando, todavía no mandamos a imprimir todos. Aquí se hace, en este pedazo de código, se hace una comprobación de que las llaves no estén duplicadas. Aquí lo que hace con el try catch es que si por ejemplo si la llave ya existe, ya no se va a poder volver a poner, ya que lo que pasa aquí con las tablas hash es que tú no puedes usar dos veces una llave, porque eso hace que colapse el programa, y por eso es bueno como que estar haciendo esas condicionales. Básicamente aquí que dice intentar insertar una nueva llave con este atributo, y en caso de no ser así se va a mostrar un elemento con la clave txt ya existe, y es aquí cuando nos lo saca en consola. Entonces pues ya existe. Eso es hasta ahí. Luego también podemos obtener solamente el valor de una llave. ¿Y cómo es esto? Bueno, aquí solamente en este pedazo de línea de código lo que hace es vamos a obtener el valor que estamos asignando, que son estos 4 de aquí de este lado derecho, cuando encuentre que la llave es esta RTF, es la de esta, la última. Al momento de que la encuentre, el RTF va a mandar a traer este valor, y eso es lo que hace. Aquí está.
Para la clave RTF el valor es programWordPad.exe. Ese es uno. Y también se puede cambiar el valor de esta clave o de esta llave. Lo que hace aquí, esta es otra forma de asignar. Es muy parecido a los arreglos en el sentido de asignar valores. Aquí otra vez es el valor de, bueno, el nombre de nuestra tabla, la llave que es, el igual que es para asignar, y entre comillas vamos a poner el nuevo valor que es recortes.exe. Aquí en esta parte se hace lo mismo que aquí arriba. Va a encontrar el valor siempre y cuando se ponga la llave a lo que nos estamos refiriendo. Entonces volvemos a verlo aquí en consola y aquí está. Para la clave RTF el valor es recortes. Así es como se cambia de un valor que es este a este. Bueno. Luego aquí nosotros vamos a crear una nueva llave con un nuevo valor. Ahorita por el momento lo vamos a dejar ahí, pero también se puede crear así desde cero. No forzosamente se tiene que crear así. También se puede crear así de una sola vez. Bueno, aquí lo que se hace con el método constantKey básicamente es obtener el valor de una llave, y aquí lo que hace que mientras este valor sea diferente en toda nuestra tabla, lo va a agregar. En caso de ser lo contrario no va a hacer nada. Entonces, como podemos observar rápidamente, aquí no tenemos ninguna llave con HT, ni tampoco esta que es la doc que acabamos de crear. Entonces, pues se va a poder crear exitosamente y lo vamos a poder ver de este lado. El valor agregado para HT es el hipertrm. Bueno, eso es para condicionar, como lo hemos estado explicando. Ahora, para obtener solo los valores de nuestra tabla, vamos a usar una clase de nuestra librería de collections que se llama eCollection. Aquí en este de valueCall se va a poner el nombre que sea. Nosotros en este ejemplo le pusimos valueCall. Y muy importante, siempre seleccionar o señalar qué es lo que vamos a sustraer de esta clase. Aquí pues en este caso nada más son los valores, pero en minutos después vamos a explicar cómo nada más obtener las llaves, que es muy parecido. Bueno, aquí pues solamente mandamos a imprimir este pedazo, no es nada interesante. Aquí en el for each lo que hace es muy parecido como un for convencional, pero con la pequeña gran diferencia que aquí solamente va a mandar a traer con esto los puros valores string, que obviamente solamente tenemos string en nuestra tabla de hash, mientras encuentre solamente los valores en call. Entonces, por ejemplo, si nomás nosotros tenemos en este caso 4, va a mandar a traer esos 4. No va a traer ni más ni menos, solamente esos 4, pero siempre y cuando sean puros strings. Entonces, lo mismo que pasó con el anterior ejemplo. Aquí es el value entre las llaves es el 0, porque manda a traer el valor, siempre y cuando sea el string. ¿Cómo se podría ejemplificar esto? Bueno, se va a mandar a traer el valor siempre y cuando ese sea parecido a esto. Entonces, esto ya al verlo en línea de código, mejor dicho en la consola, sería esto. Estamos mandando a traer solamente los puros valores. Y en esta parte es lo mismo pero con las llaves. Aquí era punto values de valores. Y aquí es punto keys de las puras llaves. Se hace lo mismo que el anterior, ya que nuestras llaves, como lo dijimos anteriormente, igual son de valores cadena, string. Se hace lo mismo. Y aquí ya también estamos imprimiendo las puras llaves. Okay. Ahora, solamente nos falta explicar el último, que es cómo hacemos para remover un valor, para eliminarlo. Bueno, aquí
Solamente para removerlos se tiene que poner el nombre de nuestra tabla, traer este método que ya viene igual en la librería, que se llama remove. Entre paréntesis, entre corchetes, se pone el nombre de nuestra llave, que en este caso es doc. Ya una vez que lo hayamos eliminado, solamente nos queda comprobar que efectivamente esté eliminada. Entonces lo que se hace con esta condicional es, mientras en la tabla hash sea diferente un valor de doc, entonces esto quiere decir que esta clave o esta llave ya no ha sido encontrada y ha sido eliminada exitosamente. Regresamos entonces a nuestra consola y como se puede observar, la clave doc ya no ha sido encontrada porque en este pedazo de línea de código ya la habíamos eliminado. Como se puede observar con lo que ya se había hecho anteriormente, aquí está señalada, pero aquí ya se elimina. En el caso de que no se hubiera eliminado, me hubiera puesto aquí que pues sigue existente. Y eso sería básicamente de cómo funcionan las tablas hash. Cabe destacar que para todo esto, siempre y cuando hay que condicionar cada que vayamos a eliminar o insertar algo, porque como les digo, en caso de que no condicionemos bien eso, puede ser que nos muestre un error y pueda hacer como un bucle, pueda colapsar el programa. Eso sería todo, muchas gracias.